Ok, yo le voy a invitar a ponerse de pie y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Nehemías, el capítulo 4, verso 10. La palabra del Señor va a traer como título: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Grábese esa frase en su mente y en su corazón. El libro de Nehemías, Antiguo Testamento. Nehemías está antes de Job, un poquitito antes del libro de Job. Nehemías capítulo 4, verso 10. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Esta es la palabra que Dios me ha entregado para la iglesia en Lampa, para compartir con los pastores y con ustedes, y grábenlo en su corazón. A lo largo del mensaje voy a leer algunas citas bíblicas para que no las busque, para no perder tiempo. Yo las voy a ir mencionando para que no nos alcance la hora. Así es que vamos a leer solamente el texto inicial, que es Amén. Dice así la letra Nehemías 4:10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre, te pido en esta hora tu unción, tu gracia, tu sabiduría, tu discernimiento de lo alto, para que esta congregación, sus ministros, reciban la palabra que has puesto en mi corazón. Tú deseas, Dios mío, fortalecer nuestras vidas, nuestras manos, para avanzar sobre lo que tenemos por delante. Te doy gracias por esta honra que me das de estar a los pies de tu palabra una vez más. Creo que ella es eterna, es veraz, y creo, Señor, que ella permanece por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos, mis hermanas. Este texto es muy importante. Me gusta el libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre excepcional en los planes de Dios, como cualquiera de nosotros puede serlo si se pone las manos de Dios. No es necesario ser un erudito, ser un sabio, ser un académico o un entendido. Ni siquiera interesa la edad o la trayectoria. Simplemente interesa de que tú creas lo que Dios quiere hacer contigo. Pero más que creer en lo que Dios quiere hacer contigo, lo importante son las determinaciones que nosotros hacemos previo a que Dios nos use. Porque mucha gente confunde que la voluntad de Dios es decir, bueno, a lo que Dios venga nomás. Mucha gente suele decir, incluso la del mundo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Incluso hasta nosotros tenemos esa palabra en nuestro labio y estamos de acuerdo con ello. Creemos y nos sometemos a la voluntad de Dios. Pero el que la voluntad de Dios se ejecuta en nuestra vida no nos libra o no nos exonera de que nosotros hagamos preparativos para ser usados por Él. Aquí este texto bíblico nos describe lo que sucedía en los tiempos de la cautividad. Todos ustedes saben de que Israel, pueblo escogido por Dios, fue llevado cautivo por su idolatría 70 años por los caldeos y los babilonios. La Biblia menciona que durante ese transcurso, Jerusalén, lo que fue la ciudad amada de Dios, lo que fue el templo, lo que fue un imperio y un reino glorioso, se volvió pantanales, tierra de chacales, dice el libro de Lamentaciones. Porque eso sucede cuando las personas se alejan de Dios. Los que un día fueron hombres y mujeres de Dios, apartados de Él. Y aunque pareciera ofensivo y duro el texto bíblico, dice que muchos son como el chancho que se revuelca otra vez en la batea. Y el apóstol suele decir en sus cartas que son como el perro que se vuelve al vómito. Texto que a nosotros no se nos deben olvidar, porque son advertencias que están en las Escrituras. Jerusalén, el lugar donde había sido el culto del pueblo de Dios, había sido arrasado por los babilonios. Y nos encontramos en este pasaje bíblico cuando Nehemías registra, porque Nehemías lleva el libro de sus actividades, por eso se llama Nehemías. Registra en el capítulo 4, verso 10, un incidente que hacía peligrar el trabajo que ellos tenían. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. La fuerza
Todas las personas tienen fuerzas. Tú empleas fuerza para mover un objeto, una hoja, para mover cualquier objeto, sea grande o pesado o pequeño. La fuerza es lo que te facilita a ti mover un objeto. Y está también la fuerza física como la espiritual. Amén. Hay personas que no tienen tal vez fuerza física. La fuerza física se puede medir. Usted ha visto los deportistas, unos tremendos personajes que levantan cantidades increíbles, hasta 200, 300 kilos. Amén. Pero así como está la fuerza física, también está la fuerza espiritual. Y cuando el texto nos dice, por eso mantén en tu Biblia marcado Nehemías 4:10, dice que las fuerzas de los acarreadores se comenzó a debilitar. La fuerza ingresa a tu cuerpo y a tu alma por dos vías. La fuerza física ingresa por los alimentos que tú comes. Si tú tienes una alimentación saludable, vas a tener una fuerza saludable. Hay gente que dice, es que yo como bien, pastor. Todos los días comen vienesas, todos los días comen salchichas, todos los días comen exceso de sal y de azúcar. Por supuesto que comen, pero no les alimentan y no tienen fuerzas. Espiritualmente sucede lo mismo. La espiritualidad, la fuerza de tu espíritu y de tu alma se puede ver perjudicada por las cosas que tú permites que entren a tu alma y a tu vida. Por eso es importante lo que dice Nehemías. Nehemías sigue diciendo que hay cosas que dan más fuerza que otras. La famosa comida chatarra, que a los niños tanto les fascina. Bueno, a algunos adultos igual. Pero usted sabe que esa comida no alimenta. No es lo mismo comerse una hamburguesa que un buen plato de porotos con cuero de chancho. Se le hace agua a la boca a uno, ¿cierto? Eso sí que te quita el hambre. Y aunque te quita el hambre, quieres seguir comiendo más porque sabes que te alimenta. Entonces la fuerza física, mis hermanos, es importante en el desarrollo de nuestra vida. ¿Cuántas veces te levantas débil? No tomas desayuno y a las 12 del día no te puedes tu cuerpo. Y tú dices, me duele la cabeza, me duelen los brazos, necesito comerme por último un pernil, algo que me ayude a tener fuerzas. Espiritualmente es lo mismo. Piensa en Nehemías 4:10, donde dice que estos acarreadores se les empezó a debilitar la fuerza. Este es el texto que vamos a usar en esta palabra. Se les comenzó a debilitar a ellos la fuerza que tenían en su cuerpo. También la fuerza puede ser bien empleada o mal empleada. Yo puedo tener fuerza en mi brazo, pero te puedo golpear la cara. Pero también esa misma fuerza la puedo ocupar para ayudarte a mover un objeto o un mueble. Hay que tener todas esas cosas en mente a la hora de entender Nehemías capítulo 4, verso 10, donde dice que la fuerza de los acarreadores se debilitó. La primera pregunta que te hago como pastor, ¿se te han debilitado las fuerzas alguna vez? La física no me interesa, porque estamos en la casa del Señor. Son las espirituales las que estamos hablando ahora. Porque la fuerza física, usted llega a su casa y se come una buena cena y tira para arriba de nuevo. Pero las fuerzas espirituales son muy difíciles de recuperar. Eso no se soluciona con una oración. No se soluciona con estar en el templo. Ahí hay que entrar a quirófano, hay que entrar a pabellón. Dios tiene que entrar a tratar con nosotros cuando las fuerzas empiezan a abandonarnos. Me gusta lo que dice Apocalipsis 3:8, donde dice a la iglesia de Apocalipsis: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Hay mucha gente que viene y me dice, pastor, es que ya me queda pocas ganas me queda poca fuerza. ¿Sabe cuando Dios le escribe a esta iglesia en Apocalipsis? Le dice, aunque tienes poca fuerza, hay dos cosas esenciales que no puedes dejar de hacer: negar mi fe y no te has olvidado de mi palabra. Amén. Es importante que tú comprendas eso, que cuando empieces a tener una debilidad en tu alma y en tu espíritu, de las dos cosas que nunca debes apartarte, como le dice el ángel a esta iglesia, es de eso: no olvidarte de la palabra de Dios, no negar la fe. Amén. Bendito eres. Por lo demás, Isaías 40:29 dice que Dios dice, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Amén, Señor. Gracias, Padre. Dice que Él la multiplica al que no tiene ninguna. Gracias, Padre, tu nombre. Aleluya. Yo me he encontrado, y yo sé que tú te has encontrado en situaciones donde tus fuerzas están en cero. Y tú dices, de aquí nadie me saca.
Amén. Y muchas veces el diablo, porque el diablo es muy conocedor, no solamente es muy conocedor, él es, como siempre lo digo, uno de los mejores, o tal vez el mejor teólogo que hay en el mundo. Él sabe de Biblia. Así es, Señor, aleluya. Él sabe de las Escrituras. Úsalo, Señor. Cuando Satán se va detrás de Jesús al ayuno, porque Satanás no ayuna, pero sí anda detrás de los que ayunan. Amén. Dice que Jesús entra al desierto por el Espíritu y a la ciega va el diablo. Usted dirá, ¿para qué el diablo sigue a Cristo? Bueno, porque el diablo siempre, como dice él, es el tentador. Y lo tienta precisamente en el área que tú más estás carente. Aleluya. Después de un ayuno prolongado dice que Jesús sintió hambre y el diablo le vino a tentar. Así es, Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que el diablo tienta a los hijos de Dios cuando están en la prueba al límite? El diablo no te va a tentar antes. Antes vas a tener problemas con tu carne, con tu naturaleza, con el viejo hombre, con la vieja mujer o con el mundo. Pero el diablo, él sí se va a enfundar las armas cuando tú eres capaz de llevar al límite tu vida espiritual. Amén. Sí, Señor. Porque el diablo no es omnipresente, no está en todos lados. Y a mí me llama la atención de que muchas iglesias, los cristianos le echan la culpa al diablo, cuando los problemas son de origen personal, de origen carnal, como dice el apóstol Pablo, de la naturaleza no gobernada ni sometida a Cristo, o simplemente porque el mundo les atrae y les gusta. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras, Satanás trató con los grandes líderes de la fe, con Abraham, con Daniel, con Abel, con todos estos hombres. El diablo los intentó llevar al abismo de la perdición. Y hoy día, en estos tiempos modernos, nos hemos encontrado de que el diablo ha hecho tremendos desastres en muchos hombres, líderes y ministros. Por eso es importante que entendamos esta palabra de lo que dice el libro de Nehemías. Un breve resumen para que entienda lo que dice el libro de Nehemías con respecto a los muros. En el año 591 antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, el rey Sedequías fue el último rey que tenía Israel. Este rey se rebeló y dejó de pagar tributo a Babilonia. ¿Qué es lo que hizo el rey de Babilonia? Sitió Jerusalén. Envió ejércitos por 2 años y los ejércitos los puso fuera de los muros. 2 años demoró el asedio del imperio babilónico contra Jerusalén. Después de 2 años, la ciudad de Jerusalén se rindió y el ejército derriba los muros, quema el templo de Jerusalén, quema los muros, quema el palacio real y se llevan a todos cautivos. Ahí se va Daniel, se va Jeremías, todos ellos, los que escribe la Biblia, vivieron en el exilio. Y a este rey Sedequías, por cobarde, dice que le sacaron los ojos y degollaron a sus hijos enfrente de él. Así empieza la cautividad del pueblo de Dios. Y cuando la Biblia menciona que todos ellos se fueron cautivos a Babilonia, en lo que fue Jerusalén, que eran ruinas, todo era ruina en Jerusalén. Quemaron a fuego a esa ciudad. Todo lo precioso que ellos habían construido durante tantos siglos fue reducido a escombro y ceniza. Y después de 70 años, Dios trata con Nehemías. Y Nehemías decide pedir autorización al rey que él servía y le dice: déjame ir a Jerusalén y construir los muros. Y este es el capítulo 4 que estamos leyendo, cuando nos damos cuenta de que Nehemías se pone a construir los muros. Ustedes han escuchado muchas palabras y enseñanzas con respecto a cómo se construyeron esos muros, pero puntualmente hoy la palabra es que estos acarreadores, aquellos que estaban encomendados de sacar los escombros para agilizar el trabajo, su fuerza se comenzó a debilitar. Y ellos dijeron: no vamos a poder terminar de construir este muro. Era una alarma, era una alerta roja que estaba sucediendo en el muro. Y eso era súper importante por lo que iba a acontecer después. Ahora, el origen de los escombros nace aquí, en este incidente que yo le menciono. Porque aquí el texto de Nehemías 4:10 dice que el escombro era mucho. Y usted dice: ¿de dónde salió tanto escombro, tanta ruina? Es lo que yo le acabo de decir. Cuando Babilonia viene y destruye Jerusalén y le prende fuego a todo, no quedó nada en pie, ninguna piedra. 70 años quedó olvidado eso. Eso es increíble, hermano. No importa cuántos años pasen, no importa cuánto tiempo pase, Dios siempre se va a acordar con los que hizo un pacto de fidelidad. Dios no va a dejar abandonado a nadie que alguna vez le prometió lealtad. Sin duda Dios estaba airado con el pueblo de Dios.
Y alejó su mirada 70 años, pero bastó que se levantara un Esdras, un Nehemías, que se levantaran hombres como Zorobabel, que empezasen a decir: el Dios de nuestros padres es el Dios de verdad. No importa, ustedes, mis hermanas adultas, tal vez 70 años atrás, 40 años atrás, empezaron a servir al Señor, o no importa cuánto tiempo atrás, y usted dirá: hay mucho escombro, hay mucha ruina. ¿Quién va a solucionar esto? Basta que te pares como Nehemías y digas: yo voy a hacer, aunque sea de a una piedra voy a levantar este muro de nuevo. Lo más importante, dice que estos acarreadores las fuerzas se le estaban yendo. Y sabes, si se nos van las fuerzas, porque a estos acarreadores se le estaban yendo las fuerzas, y si se nos van las fuerzas espiritualmente hablando, usted y yo estamos en peligro de transgredir el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Jesús dijo que ese era el más grande mandamiento. Y si el diablo logra quitarte las fuerzas, mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas, no vamos a estar en capacidad de poder amar a Dios ni servirle. Porque la palabra es clara en el libro de Deuteronomio 6:5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y estos acarreadores, dice el texto, que las fuerzas se les empezó a acabar. La fuerza es el motor que te impulsa a seguir las cosas. Y yo te voy a dar señales. A veces hay señales que nosotros no sabemos interpretar. La gente no es que se va al mundo de un día para otro. Primero empiezan señales, primeras alarmas o alertas. ¿Cuántas veces antes de venir al culto te has sentido cansado? Hoy no vengo. No se sienta mal, porque igual me pasa a mí. No cree que porque soy pastor obispo no me pasa. Tal vez me pasa más que a usted. Y te hablo de fuerzas espirituales, no de físicas. Esto sabe que ya me tiene hasta aquí, no quiero más. Son alertas, son alarmas, señales que están guiando nuestra alma para que nos demos cuenta de que podemos caer débiles. Porque la debilidad es lo contrario a la fuerza. Todos quisiésemos estar fuertes espiritualmente, pero la debilidad es un proceso que muchas veces tenemos que pasar para recibir el renuevo de Dios. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo, te lo voy a leer. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, decía el Pablo a Timoteo cuando él estaba en la cárcel. Así decía Pablo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué es lo que usted y yo debemos sentir cuando estamos en oración? ¿Cuántas veces has sentido la fortaleza de Dios? Cuando te dice: sigue adelante, no te desanimes, no te desesperes, yo estoy contigo. Lo que le sucede a Nehemías es lo siguiente. Nehemías era el jefe de obra. Imagínate un muro gigantesco y de repente le llega un reporte y le dice: ¿sabes, Nehemías? Los muros no se van a poder seguir construyendo. ¿Qué pasó? Dice: ¿falta material? No es problema de material. Los acarreadores son los que están encargados de retirar los escombros, no tienen fuerzas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios. En muchos lugares está pasando eso, que aquellos que pareciera que dirán que no, lo que yo hago no tiene mucha importancia. Para ser un retirador de escombros no necesitas ir a una universidad. Necesitas remangarte las mangas, recoger un trozo de ladrillo, de piedra y tirarlo en otro lugar donde se te designa. Es tan sencillo como eso. Pero nadie quiere hacer ese trabajo. Todos quieren trabajo de distinción. Pero aquí el texto de Nehemías 4 dice que los acarreadores se estaban debilitando. Y si ellos no cumplían ese trabajo, el muro no iba a poder ser construido. Y hoy día en el pueblo de Dios hay mucha gente que Dios las llamó. Y muchos dicen aparentemente a cosas sencillas, sin importancia. Y no son sin importancia. Cuando Dios te encomienda algo, por muy pequeño que sea, cumple una función importante en el reino de Dios. Desde traer una flor, desde barrer, desde hacer cualquier cosa, que es para edificar el muro del Señor. Porque el muro cumple una función, que es proteger
El versículo 10 dice que el objetivo era el muro. Ellos no estaban ahí haciendo otra cosa que era retirar los escombros de las ruinas que habían quedado para poder echar los cimientos y hacer un muro nuevo. Por lo demás, eso nos deja una tremenda enseñanza, que hay que despejarle el terreno al Señor. Amén. Hay que despejar el campo para que Dios pueda hacer cosas nuevas en nosotros. En otras palabras, los acarreadores eran facilitadores, un apoyo, un ayudador. Eso es un acarreador. Y no estamos encontrando en muchas iglesias, por lo contrario, los que se oponen, los que hacen las cosas difíciles, o como lo digo, los que le hacen la pega gratis al diablo. Tenemos dos opciones para estar en las cosas del Señor: ser un acarreador, ser alguien que lleva las cosas de Dios, o simplemente hacer lo contrario. Aleluya. Y eso no interesa el rango que tengamos, porque todos somos hijos de Dios. Dios a todos nos pide lo mismo: ser un facilitador de las cosas de Dios. Ahora, la pureza de tu fuerza está relacionada con tu motivación. ¿Qué te motiva a estar aquí? Aleluya, Padre. Yo he conversado con personas que me dicen: pastor, yo vengo porque en mi casa me golpean, y cuando estoy en la iglesia me evito 3 horas de golpes. Otros dicen: yo vengo porque aquí tengo amigas. Otros me dicen: yo vengo porque en mi casa no tengo nada que hacer y me aburro y por eso vengo al templo. Esos son los motivos que mucha gente da. Son motivaciones erradas. Aleluya. Estos hombres que estaban en el muro, su fuerza se había debilitado, pero su motivación era clara. Tenían que construir ese muro. Y por eso ellos fueron sinceros y dijeron: no podemos construir el muro. El problema era que no había más acarreadores. Amén. Gloria a Dios. Y ¿qué sucede cuando nos encontramos en ese punto? Porque todos los pastores sabemos con cuánta gente podemos contar. Nos consolamos por los ángeles que nos miran, pero los ángeles dicen que ellos tienen prohibido participar de las cosas terrenales. Todos los pastores sabemos: cuento con 20, cuento con 30, cuento con 2, cuento con 1. Y si se le acaba la fuerza a los 20 acarreadores, ¿qué hace el Nehemías? Y aquí es donde viene el trato de Dios, no solo con Nehemías, sino viene el trato de Dios con estos hombres, con estos acarreadores, Amén. que tenían que saber cumplir con su trabajo para que el muro fuera terminado, porque estaban en zona de guerra. Israel no fue libre ese año. Israel siguió siendo subyugado. Aun cuando nació Cristo, Israel estaba bajo el imperio de Roma, pero ellos luchaban por su libertad. Y hoy día eso es lo que el diablo ha impedido en muchas iglesias, que no se construyen los muros que nos protegen del mundo, los muros que nos protegen de las acechanzas del diablo. Por eso cada congregación como ustedes deben actuar juntos, unidos, con un pacto de lealtad y fidelidad, de decir: aunque se nos acaben las fuerzas, vamos a ponernos de pie y a terminar este muro. Vamos a edificar lo que Dios nos ha honrado. Y déjeme decir que cuando el muro esté terminado, cuando esté construido, la Biblia dice que cuando se construyó el muro hubo una dedicación fabulosa. Amén. Y no fue como la que hizo Salomón en ese templo fastuoso lleno de oro, no. Ahora fue una dedicación con lágrimas, porque habían estado 70 años lejos de Dios. Ahora era una reconciliación con Dios, era un encuentro mucho más tierno y mucho más dulce. Y esa debe ser nuestra oración por aquellas personas que han caído bajo el peso del trabajo de la obra de Dios. Nehemías no culpa a estas personas porque el trabajo era pesado. Por eso nadie quiere ser acarreador de escombros, porque es un trabajo pesado. Es fácil andar con esto. Esto no pesa nada, pero acarrear escombros día, noche, agota. Hay mucha gente caída bajo el peso de la obra de Dios. Por eso traigo esta palabra para ustedes, para los pastores, porque Dios quiere renovar las fuerzas de su pueblo. Amén. Mucha gente ha caído bajo el peso de la construcción de los muros, que no son de ellos, los muros son de Dios. Es la obra de Dios, pero mucha gente que ama la obra ha caído bajo el peso
de estos escombros, como le ocurre a estos acarreadores. ¿Cómo recibirá fuerza? Me dice usted, pastor. Denos la clave. La clave es esperar. Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. A veces nosotros leemos la última parte, que tendremos nuevas fuerzas. No hacemos hincapié en la primera. Esperar. Los que esperan. Si tú me dices cuál es la clave para recibir fuerzas del Señor, como dice Isaías 40:31, que tendrán nuevas fuerzas, porque las otras ya se agotaron, las otras ya no existen. Te darán nuevas fuerzas, pero para que te den nuevas fuerzas hay que esperar. Y ese proceso de esperar no va con la naturaleza humana, porque cuando es por esperar, nosotros inmediatamente decimos hora reloj o miramos el calendario, y Dios no se gobierna por esto. Amén. Así que, Señor. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Bendito es. La paciencia es un proceso que Dios determina sobre nosotros, en el cual el ego es quebrado, nuestra voluntad es subyugada a la soberanía de Dios. Mucha gente dice, pastor, llevo tanto tiempo orando por esto y Dios no responde. Y Dios del cielo te manda un telefonazo de que tú no sabes esperar. Mientras nos quejamos de que Dios no responde, Dios se queja de que tú no sabes esperar. Amén. Así es, Señor. Esperar es difícil, porque en la espera, en ese proceso largo de esperar, empieza a morir toda nuestra expectativa. Y cuando Dios te responde, tú ya no tienes anhelo puesto en eso que tanto deseabas. Simplemente te deleitas en la voluntad de Dios. Te deleitas simplemente en lo que Él quiere hacer. Este proceso de esperar es un proceso duro. Hay cosas que quitan, hermano, las fuerzas, como les dije delante, que drenan nuestra energía en las cosas de Dios. Todos conocemos la historia de Nehemías, sus tres opositores, Tobías, Gesem y Sanbalat. Todos los conocemos, ¿cierto? Que ellos los que le hacían la guerra al pobre Nehemías. Pero vamos a dejarlo de hoy día de lado, no nos vamos a ocupar a ello. Vamos a ocupar a una mujer que estaba en la Biblia, que mucha gente nunca se ha dado cuenta de que esta mujer dirigía un grupo de profetas que era más molestoso que Gesem, Tobías y Sanbalat. Esta mujer se llamaba Noaídas. Y miren, Nehemías 6:14 dice, acuérdate, Dios mío, oración de Nehemías, de esta mujer profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Se levantó, mientras ellos construían el muro, se levantó una mujer y se proclamó profeta, que hoy día está muy de moda esa cuestión. Como que Dios da ministerio a domicilio. Yo me encuentro con toda la iglesia, me encuentro con gente así, que Dios va y lo unge así como a domicilio. Nunca pasan por la iglesia, ni el pastor los disipula, ni el pastor ve su trayectoria cristiana, no, sino que Dios va a domicilio y los unge, y después ellos se van a hablar pura tontera. Bueno, aquí esta mujer, Noaídas, se fue donde Nehemías, y como dice el versículo 14, procuraba infundirme miedo. O sea, eran profetas que metían cuco. Esta mujer se hacía pasar por mujer de Dios, pero dice que le infundía miedo a Nehemías. Y Nehemías dice, Señor, acuérdate de ella y de todos los profetas que estaban con ella. Y hoy día hay gente así, hoy día se ha metido así gente dentro del pueblo de Dios, que se ha metido a meterle miedo a los hombres de Dios, a los pastores, a las pastoras y a los mismos hermanos. Y a lo mejor usted no se da ni cuenta, pero conversaciones como, no, pastor, no, es que no va a poder. Son como pequeñas capsulitas que van entrando de a poco. Y a veces hasta el diablo nos puede usar a nosotros mismos y no nos damos ni cuenta. Dice que le empezaron a meter miedo a Nehemías. ¿Sabes, Nehemías? No vas a poder con esto. Tú eres un copero y haciendo un muro. No, esto no va contigo. Anda, dale vino al reino, no, devuélvete. Pero dice que esta mujer le infundía miedo. Era muy sutil. Y hoy día el diablo sutilmente se mete en las congregaciones a infundirle miedo a la gente. Y cuando el miedo se mete, estimados hermanos, es algo complicado cuando están las congregaciones. Es tan complicado como una falsa doctrina, como una herejía. Jesús en muchas ocasiones a sus discípulos les decía, no tengan miedo, no tengan miedo. Porque cuando usted tiene miedo se paraliza, se atemoriza. El miedo es como una cadena invisible que el diablo le pone a las personas. Hay muchas personas que le tienen miedo en aspectos seculares a muchas cosas.
a estar solo en un bosque a la noche, o estar con la luz apagada, no sé. Hay gente que le tiene miedo a muchas cosas, y cuando siente esa sensación de miedo se siente como atrapado, como inmovilizado. Cuando el diablo logra ponerle miedo a una congregación, lo que hace es eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Nehemías ora y dice: Señor, acuérdate de esta mujer que intentó infundirme miedo. Pero te estoy hablando de los acarreadores. Y en ocasiones, como este acarreador que se le debilitó la fuerza, tenemos que sacar fuerza de debilidad, como dice Hebreos 11:34. Por fe, dice, sacaron fuerza de debilidad. Cuando tú estás en un momento que ya ves que las fuerzas se te fueron, la única solución es arrodillarte y decir: Señor, estoy con el estanque vacío. Tú sabes que te amo, te respeto, he tratado de servirte, pero mis fuerzas no me acompañan. Y por eso dice el libro de Dios: por fe dice, sacaron fuerza de debilidad. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. No puede haber otra manera de hacerlo. Entonces esto es un proceso. Tener mucha fuerza y perderla es un proceso que se llama debilitamiento. Amén. Durante tantos años de mi vida me he descarriado tantas veces. Yo le digo: ok, eso es parte de tu historia, vida cristiana, pero ahora tienes que hacer los planes de aquí en adelante, poner atención, de que cuando empieces a debilitar, buscar ayuda, buscar consejo, no apartarte del rebaño, no apartarte de la iglesia. Amén. ¿Cómo las personas se empiezan a apartar de Dios cuando están débiles? Viene el diablo, porque el diablo también usa a sus demonios por medio de los impíos, de los filisteos, y evangelizan a los hermanos descarriados. Si el tema es así, y los impíos se dan cuenta que el hermano está medio tibio, medio descarriado, eso lo empiezan a llevar. Amén. Después no nos damos ni cuenta cuando esa persona ya no está en el templo, sino está en otro templo, en los templos del mundo. Amén. Dime, Señor. El otro día compartía con los hermanos una estadística de un 100% de las personas que los domingos van a los bares, discotecas, restaurantes, todo ese tipo de cosas. De un 100%, un 90% son evangélicos o fueron evangélicos. Personas que algún día estuvieron con nosotros, danzaron, predicaron, cantaron, estuvieron con ustedes en una banca de un templo. Pero algún día perdieron sus fuerzas, se debilitaron, pero no buscaron de Dios. Quedaron ahí tirados entre los escombros, pasaron por encima de ellos y el diablo se los llevó. Amén. Pero lo más trágico es de que el muro se construye igual. Por eso nosotros tenemos que tener claro, hermano, de que estamos siendo edificados, como dice la Biblia, en un edificio santo, una casa espiritual. Amén. Y debemos poner cuidado en lo que estamos haciendo. Sí, Señor. Hay mucha gente que se siente culpable por sentirse débil. A lo mejor también te ha pasado. Sentirnos débiles y a la vez culpables. No es pecaminoso sentir o estar débiles. Todo lo contrario, es un proceso para meditar y reflexionar y buscar de Dios. Pero el diablo nos hace sentir culpables cuando tenemos debilidad. Amén. Mucha gente tiene debilidad en su vida espiritual. Todos los días yo me estoy contactando con personas que se sienten débiles en la fe y sienten culpa. Y yo digo: no tienen que sentir culpa. Esto es una oportunidad para decir: Señor, te necesito. Señor, renueva mis fuerzas. Tú eres, Señor. Gracias, Padre. Tú sabes que cuando Jesús terminó el ayuno de 40 días, y además de eso se peleó con el diablo, quedó muy débil Jesús. Lucas 4:22, si no me equivoco, dice: y apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ni siquiera Jesús quedó libre de ser en su parte humana agotado, pero recibió fortaleza. Amén. Y si Él recibió fortaleza, nosotros también podemos recibir fortaleza del cielo. Tenemos que recibir esa fortaleza del cielo. Jesús la recibió cuando Él estuvo agotado, porque Jesús también se cansó. Jesús cansaba. Lee los evangelios. Jesús llevó una vida, y no tan solamente cansancio físico, sino el cansancio emocional, el cansancio del alma.
Cansa ver deslealtad. Cansa ver como a Jesús le pasó que tenía 2 amigos, discípulos, que le dijeron: estamos contigo en todas. Y Jesús se cansaba en su alma y en su espíritu. Por eso en el huerto también dice que ángeles, dice que apareció un ángel del cielo también para fortalecerle al inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Y hoy la presencia del Señor también está para fortalecernos a nosotros. Darnos esa fortaleza para poder seguir adelante. También en el caso de Elías, el profeta, cuando Jezabel lo amenaza con un cuchillo, la Biblia dice que empieza a huir este profeta y en el camino se taimó, porque los hijos de Dios también se taiman. En Primera de Reyes dice que se enojó, empezó a orar como al revés, porque a veces hacemos oraciones al revés. Dijo: Señor, ya no quiero vivir más, quítame la vida. Y dice que apareció un ángel cocinero, porque los ángeles también cocinan. Mientras el profeta dormía, el ángel le dijo: despierte. Y dice que le tenía una tortilla y un vaso de agua. Y este profeta, cuando se te va la fuerza, te pones mal agradecido. Dice que comió y se volvió a quedar dormido. Ni siquiera le dio la gracia al ángel. El ángel le volvió a preparar otra comida y le dijo: come. Y dice que el profeta volvió a comer. Y como que se iba a quedar dormido, no, el ángel le dijo: no, le dijo, come, porque el largo camino te resta. Amén. Gloria a Dios. Y él quedó pensando: ¿dónde tengo que ir? Y ahí Dios le habló: ve a Horeb, el monte de Dios. Caminó 40 días con aquella comida celestial, fortalecido por Dios. Así que no vengan con el cuento de que es que no puedo, es que no me da el cuero para hacer esto de dar los caminos de Dios. Mira, Elías ya era un tipo viejo en edad y en los caminos de Dios, pero Dios le envió un ángel y le dijo: cómete esta comida, que esto viene directamente del menú celestial, maná divino. Y dice que se lo comió y caminó a Horeb, el monte de Dios. Mira, cuando estuvo en Horeb, mira, caminó 40 días para estar una sola noche con Dios en la cueva. Amén, Señor. Muchos quieren al revés, quieren caminar un día y estar 40 días con Dios. No, no es así. Dice que caminó 40 días. Y cuando llegó, Dios ya estaba dentro de la cueva. Amén. Él pensó que estaba solo, empezó a decir la oración del que se queja. Amén. Gloria a Dios. Y ahí Dios, en esa cueva fría, Dios empieza a hablar con él. Y una noche, y de ahí él sale renovado. Amén, Señor. Sale con la famosa doble unción que después le andaba pidiendo el discípulo. Gracias, Señor. ¿Pero por qué? Porque recibió fuerzas. Tú tienes que entrar en esa esfera de que si estás débil o flaqueando, lo que te viene después es un renuevo celestial increíble. Y tienes que pedirle: Señor, yo necesito nuevas fuerzas. Renueva mis fuerzas para caminar a encontrarme contigo. Horeb, el monte de Dios. Es el monte Horeb, en el Sinaí, donde Dios le había dado la ley al pueblo de Israel años atrás. Porque cuando la gente necesita de Dios, la gente tiene que ir a Dios, no Dios a la gente. Y los profetas y los antiguos lo sabían bien, y ellos tenían que ir a encontrarse con Dios. Pero hoy día es al revés. Hoy día se ha vuelto un negocio lucrativo, que la gente venga a nuestros templos, pero resulta que Dios no está en los templos. ¿Qué dice la Biblia? Que no habitará en templo hecho de manos. Y usted mire, pastor, ¿para qué hicimos esto entonces? Si usted no sabe por qué está hecho eso, estamos mal. Punto 1. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos. Dice que Él habita en corazones. Y este templo dignifica tu fe. Por eso tú lo hiciste. Porque dignifica el lugar de adoración. Es como cuando este hombre de Dios se va al campo a dormir y pone una almohada en su cabeza y tiene una visión celestial y se levanta diciendo: yo no lo sabía. ¿Qué dice? Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Los que lo miraron dijeron: este tipo está loco. Aquí estamos en pleno desierto, no hay nada. Él dice que es casa de Dios y puerta del cielo. Es que es casa de Dios y puerta del cielo cuando Dios empieza a tener comunión contigo. Y si este lugar ha sido consagrado para encontrarse con Dios, es casa de Dios y puerta del cielo. Por eso es importante que entiendas eso. Me gusta la vida de Elías porque Elías dice que el ángel se le aparece 2 veces
Y dice, y fortalecido con aquella comida. Amén. También Dios tiene su alimento con el que fortalece a sus hijos. No me preguntes cuál es, porque te voy a mentir. Te voy a hacer una mentira, porque no sé cuál es. Por lo menos mío yo sé cuál es, pero no te lo puedo dar porque es mío, porque esto es a la carta. Ahí Dios, porque Dios regalonea a sus hijos. Y Dios al profeta le preparó por medio del ángel lo que a él le gustaba. Pero más que una comida física, era una cuestión espiritual que entró al alma de él. Porque por la lógica, tú sabes que por la lógica no se puede hacer. Tú sabes que comiéndote una ración de comida no puedes vivir 40 días. No puedes, es absurdo. Pero esto no es por cuestión racional, lógica, esto es por fe. Amén. Y esa comida que él comió, que sin duda era física, pero preparada por la mano de un ángel, entró en su alma. Y hermano, cuando tú te llenas de convicción y de lealtad, tú puedes tener un alimento humilde en tu casa. Como dice el proverbio, es mejor lo poco y en paz, que casa llena de abundancia donde hay ira y turbación. Dios puede bendecir lo poco que tú tienes y tener paz en tu hogar. Que no se te quite el sueño por tener más. No, que ya, por pronto ya viene la nueva Jerusalén, pronto vienen las nuevas moradas. ¿Te imaginas Dios nos diera calle de oro y mar de cristal aquí? Las vecinas te andarían con un chuzo sacando los pedazos de oro de tu vereda. Pero aquí no, está lleno de envidiosos y puros malandras. En el cielo no va a haber problema con los vecinos. No va a haber problema. Todos estaremos igual y parejo para Dios. ¿Es mucho el escombro? Eso dice Nehemías, es mucho el escombro, dice él. Y esa es la realidad hoy día del pueblo de Dios. Hay mucho escombro. Hay mucho escombro. Los escombros, ¿saben? La gente dice que hay mucho, pero no hace nada por ello. Es como la gente que tiene el mal de Diógenes. No, si aquí no hay nada, dice, la cuestión no se puede entrar. Y más no hace nada por sacarlo. Y hay mucha gente hoy día que sabe que en las iglesias hay mucho escombro acumulado espiritualmente hablando, pero no hacen nada. No mueven un dedo. Lo otro que dicen estos hombres es mucho el escombro y después dicen no podemos. Está en Nehemías 4:10. No podemos. Esa es la peor palabra que puede salir de la boca de un hijo de Dios. Lo peor que puede salir de tus labios después de estar aquí adorando a Dios, cantando, bendiciendo y después sale para afuera y dice no puedo. No puedo equivale a decir no quiero. Y eso estos hombres dijeron, es mucho el escombro, no podemos edificar el muro. Estaban poniendo como excusa los escombros. Y mucha gente hoy día tiene esa palabra, no puedo. No puedo, no podemos hacer estas cosas. No podemos continuar. Hay dos cosas que Dios nos pide para poder ser buenos constructores de muros. Primero, no puede salir de nuestra boca la palabra no puedo, pero debemos ser sabios y prudentes, como dice Proverbios 24, que dice, el sabio edifica su casa. Sabiduría de Dios. Señor, ayúdame a ser un buen edificador. Y lo segundo, en la palabra de Mateo 7:24, donde dice que el que edificó sobre la roca era prudente. Sabiduría y prudencia. Y hoy día nos encontramos con todo lo contrario. Esas cualidades deben estar en nosotros como hijos de Dios. Si queremos edificar un muro, ser sabio y prudente. Pero hoy día nos encontramos con personas que no son sabias, sino que les falta entendimiento de las cosas de Dios. Y no son prudentes, son arrebatados. Sé los frutos del Espíritu. Dios necesita sabios y prudentes. Porque ser arrebatado no nos va a llevar a nada. Hay mucha gente arrebatada. Y Dios necesita trabajar con nosotros en esa área. Necesita pulirnos en esa área en la cual estamos fallando. Pero Nehemías sigue diciendo, el propósito es edificar el muro. Ese era el punto. Y le dice, no podemos edificar el muro. Yo creo que cuando Nehemías escucha el informe, se puso tenso. Porque no nos gustan las malas noticias. Todos quisiésemos que hacer viniese aquí con un tolva lleno de oro, ¿cierto? Y le financia todo lo que tengan que hacer.
como facas. Yo me he encontrado por ahí con gente que una vez en Temuco una hermana me dijo, pastor, voy a escribir la farca. Me lo dijo en serio, no estaba bromeando. Tengo muchos problemas y muchas deudas y voy a escribir. Y me dijo, ya tengo la carta hecha para que Farcas me ayude. Yo entré y me dije, corderita de Dios, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde está el ruego? ¿Dónde está la confianza? Pero hay mucha gente así, que pone la esperanza en el hombre. Amén. Así es, Señor. Hay muchos cristianos así, Gloria a Dios. que se esperanzan que el hombre puede ayudar y dejan a Dios como mentiroso, Amén. siendo que Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Amén. El mismo Dios que abrió la roca en el desierto es el mismo Dios al cual hoy servimos. Amén. Es el mismo Dios. Amén. A veces simplemente, ¿sabe por qué no podemos experimentar eso? Porque estamos débiles. Y cuando usted está débil, tirado en la cama, no tiene ganas de nada. ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted ha estado enfermo en su casa y justo hay una fiesta en su hogar, un cumpleaños, lo que sea, y usted está tirado ahí? Venga a compartir. No tiene fuerza para nada. Usted quisiese ir, pero su cuerpo no le acompaña, está débil. O tal vez esté sano, pero esté en un estado anímico que no quiere hacer nada. Espiritualmente hablando es lo mismo. Cuando las fuerzas espirituales abandonan al creyente, puedes venir aquí, pero es como que viene un fantasma. Amén. La persona no está impregnada con la misión. ¿Y cuál es la misión? Construir el muro. Gloria a Dios. Amén. Le dice, hermano, retira un escombro. Lleva una piedra al día. De a poquitito. No tiene fuerza. En cambio, cuando está con esa inyección del cielo, y usted anda, pero totalmente deseoso de hacer cosas para Dios, usted madruga. Era como el primer amor, cuando llegamos por primera vez a Cristo. ¿Se recuerda de esa primera semana que usted conoció al Señor? Usted podía agarrar al diablo, pero con sus propias manos y hacerlo pedazo. Amén. ¿Por qué? Porque su primer amor le inyectó una fuerza increíble. El primer amor se refiere a eso, esa fuerza que tú tuviste al inicio. Que eso en toda la iglesia donde yo voy comparto esto. Cuando uno tenía el primer amor, la fuerza que uno tenía era contra lluvia, contra sol, contra viento. No había que decirle, hermano, no, una persona en un comando de la fe. Y con el paso del tiempo nos hemos empezado a debilitar. Porque el proceso de debilitamiento, hermano, no es de meses, puede durar años. Y hay gente que no se da cuenta. No se da cuenta. Y sabes, si quieres hacer la prueba si estás débil o no, es hacer lo que hizo el profeta Elías. Elías tenía dos opciones. Él venía huyendo de Jezabel, venía de una gran victoria, haber matado a muchos profetas que adoraban a Baal. Jezabel lo amenaza, él se encuentra en esta situación de decir, yo no doy más, estoy cansado, estoy débil, quiero morirme. El ángel viene y lo fortalece y le dice, anda, ora el monte de Dios. Él tenía dos opciones, buscar a Dios por las de él humanamente o con la ayuda de Dios. Y por donde tú lo mires, buscar a Dios con la fortaleza de él es mucho mejor. Hay mucha gente que busca a Dios sin ser fortalecidos por él. Y déjenme decirle que eso es imposible. No se puede. La Biblia dice que el que se niega a Dios crea que le hay. Amén. Y creer a Dios, hermano, es un proceso que solamente es dado por Dios. Es un proceso duro, es un proceso difícil. El libro de Hechos dice, y las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas, escucha, por el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién fortalece a la iglesia? Dice que el Espíritu Santo es el que fortalece a la iglesia. Amén, Señor. Es el Espíritu Santo, dice, el que fortalecía a la iglesia primitiva. Porque usted cuando se va a su casa se va usted solito, pero cuando estamos congregados funcionamos como congregación. Y es ahí el Espíritu Santo cuando desea fortalecer al rebaño de Dios, fortalecerlo para que puedan seguir con su trabajo y lo que tengan que hacer. Y dice que eran fortalecidas y edificadas, pero andaban, dice, en el temor de Dios. Hay iglesias que han dejado de andar en el temor de Dios. Eso lo vemos hoy día, para qué vamos a entrar en detalle, pero hay congregaciones enteras que hace rato dejaron esto de lado y dejaron y perdieron el temor de Dios. Mucha gente
gente se confunde y dice, para allá voy a ir porque ahí está lleno, para allá voy porque allá hay realmente un mover. En realidad, los números no sorprenden a Dios. Miren las escrituras, todas las páginas, cada vez que Dios tenía un encuentro con un hombre, era solo, cara a cara, con Abraham, con Moisés, con los profetas, porque Dios se conmueve cuando hay un corazón que se contrito y humillado. Amén. Ahí es cuando Dios se conmueve. Vas a ver pocos pasajes en la Biblia, a excepción de la dedicación del templo de Salomón, que se manifestó la Chequina de gloria. Pero no fue que Dios habló individualmente con cada uno de ellos, sino que fue una manifestación total. Gloria a Dios. Pero Dios desea tener un trato Gloria a Dios. y nos da un trato preferencial a los que estamos pasando un proceso de estar débiles en la fe. Porque déjame decirte que tal vez muchas personas dicen, no, yo estoy bien, estoy fortalecido. Pero déjame decirte que el diablo es un experto en robar, porque dice que él roba, destruye y mata. Y le roba las fuerzas al creyente, le destruye las fuerzas al creyente. Los discípulos, ¿qué crees tú que les faltó en la hora que Jesús lo crucificaron? Cuando todos lo abandonaron, les faltó la fuerza, la valentía, esa fuerza de decir, de mantener en alto el compromiso que habían hecho de servirle. Y hoy día hay mucha gente así. Ahora que pasó la Semana Santa, todos se acordaron de Jesús, todos viendo en los canales, viendo películas de Jesús. Pero resulta que en la realidad es una tragedia que está ocurriendo hoy día en muchas iglesias, de personas que han perdido sus fuerzas y aún así siguen viniendo, pero ya prácticamente son cadáveres. No sé si tú has ido al hospital, has entrado a la parte de los enfermos intensivos, los que ya no tienen solución, son prácticamente cadáveres sobre las camas. Y hay gente espiritualmente así en las iglesias. Aleluya. Pero ¿sabe cómo Dios ve esa oportunidad? Como una oportunidad de renovarlos espiritualmente. Porque para Dios no es imposible. Puede que la persona ya esté débil, totalmente no tenga fuerzas para nada. Pero la promesa es esa, que Él da nuevas fuerzas. Que en el momento más duro y más difícil que estés pasando, Él te renueva las fuerzas. Dice que no podían edificar el muro. Y esa es una sentencia que el diablo ha tirado sobre las iglesias hoy en día. Porque el diablo también le fascina eso. La Biblia dice que el diablo tiene un lazo. Timoteo dice que muchos están cautivos al lazo del diablo. Y el diablo tiene ese lazo que se lo anda tirando a todas las iglesias. Y en el caso de Nehemías, ellos dijeron, no podemos edificar el muro. En la realidad podían. Tenían todo a la mano. Si el único problema era de que necesitaban ser fortalecidos. Pero ellos sacaron la ecuación, el resultado mental. Dijeron, estamos débiles, no podemos construir, esto se para. Amén. Y no, hermano, esto no se para. Estemos débiles o fuertes, esto no puede parar. Y es más, no va a parar. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que Nehemías miró la situación. Además de que los acarreadores estaban debilitados, estaba la oposición de todos los que no querían que se construyeran. ¿Usted cree que no hay gente que se opone a la iglesia? Y no me refiero a gente, sino a potestades, demonios. Sí, ellos son los más interesados en destruir las cosas de Dios. Amén. Por eso la iglesia debe entrar en un proceso de oración y de cobertura. ¿Usted cree que el diablo está contento con esto? ¿Usted cree que el diablo está contento con los pastores? No. El diablo, hermano, está en pie de guerra. Y él se toma las cosas en serio. Somos nosotros las que debemos tomarla en serio. Y decir, Señor, necesitamos tu fortaleza divina. Fortalece a nosotros, a nuestra iglesia hermana, para que podamos avanzar y seguir terminando lo que nos tiene por delante. Porque el diablo, hermano, él va a buscar la forma de infundir, como lo hizo por medio de esta mujer, miedo. Eso hizo esta mujer, Noaída, profetiza, infunde un miedo a Nehemías. Nehemías no dice porque guarda detalle, así como los ministros que están aquí y yo que soy ministro, hay muchas cosas que guardamos y no las decimos al pueblo. Pero también sentimos miedo.
Es más, los ministros sienten como más fuerte el golpe del diablo que las mismas ovejas. Porque la Biblia dice, herido el pastor, se dispersan las ovejas. Así que, escúchalo bien, si el diablo empieza a atacar a alguien en la iglesia, ¿quién va a atacar primero? A los pastores. Porque la Biblia dice, herido el pastor, se dispersan las ovejas. Por eso el compromiso de la iglesia debe ser ese. Vamos a ayudar a orar, a ayunar por nuestro pastor, a levantarle las manos, Así es, Señor. para que el diablo no le infunde miedo. Porque el diablo es el autor del miedo, como lo hizo con Nehemías, para que dejara de construir el muro. Ahora, lo primero que usted debe entender es que el motor, lo que origina la fuerza, es el amor. Eso dice Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. ¿Sabe lo que le faltaba entonces a los que estaban construyendo los muros con Nehemías? Nehemías 4:10, cuando dice que no podían edificar, lo que ellos estaban diciendo: se nos está yendo el amor por la obra, se nos está yendo el amor por construir. Pablo dice: el amor edifica. Cuando hay amor en tu corazón, tú vas a hacer lo que sea. Tú vas a hacer lo que sea. Vas a hacer lo que sea por la otra persona. Cuando empezaste a salir de la adolescencia o te enamoraste por primera vez y viste a esa persona, lo primero que pasó por tu mente y por tu corazón, ¿qué fue? Voy a dar todo por esa persona. Ahí no importaba el horario, el tiempo, ni eres capaz de invertir tu sueldo en comprar cosas, o sea, porque el amor que sentías te hacía poner todo sobre la mesa, sin pensarlo. Pero hoy día tenemos gente en la iglesia que dice que ama a Dios, pero piensa las cosas. Y Dios no quiere que pienses, sino que creas. Y hoy día hay mucha gente muy pilla, dice: sí, hermano, yo tengo amor, pero no es amor al dinero, amor al trabajo, amor a cualquier cosa, pero menos amor a Dios. ¿Sabes cómo se mide el amor a Dios? Como dice Pablo, el amor edifica. Tú cumples con tu parte en el reino de Dios. Dice: el amor está en mi corazón, yo voy a edificar. Voy a cumplir con mi parte en el reino de Dios. Y dice: pero pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mira, ora, arrodíllate y Dios te va a decir, pero directamente: esto es lo que yo necesito que tú hagas. Este es tu aporte, este es tu plan dentro de la iglesia. Yo hasta el día de hoy no me he encontrado con nadie, y no importa la edad que tenga, que quede sin esa respuesta. Porque Dios habla. No le hemos dado la oportunidad de que Él se exprese, pero Dios habla. Y si ustedes han llegado hasta este punto de construir esto, creo que esto va por más. Amén. Amén. Y no solamente va por más. Antes de que el pastor me hablara en la tarde, es lo que yo le iba a decir. Lo que Dios necesita es que ustedes empiecen a tener hijos e hijas. No entre ustedes, sino en la iglesia. Esa es la palabra que Dios me dio. La alma tiene que empezar a parir. Y Dios va a abrirle las puertas. Amén. Este va a ser el lugar de refugio. Pero eso es lo que ustedes necesitan hacer. Así es, Señor. Y si los acarreadores se le están debilitando las fuerzas, hoy va a ser el día en que van a recibir nuevas fuerzas. Pero Dios tiene el plan trazado. Dios no tiene nada así fuera de control. Dios tiene todo bajo control. Lo que quiere es que los acarreadores, que somos nosotros, los que tenemos que sacar los escombros, entremos y comamos comida celestial. Nos sentemos a la mesa del Rey y con esa comida divina nos lancemos a la misión que nos ha dado. Porque estamos en este proceso de escuchar la voz de Dios. Lo más importante que a mucha gente le cuesta entender es lo que dice Tesalonicenses 5:11: por lo cual, hermanos, animaos unos a otros y edificaos unos a otros,
así como lo hacéis. Tu deber es edificar la vida espiritual de tu hermano. Amén. Lo contrario sería hacer lo que hizo Caín con Abel, que tenía que protegerlo, lo salió matando. Pero Pablo dice que nosotros debemos edificarnos unos a otros. Así como edificas un muro, así como ellos edificaban el muro, edificar a tu hermano significa ayudarle en su vida espiritual. Esa cualidad está desapareciendo hoy en el pueblo de Dios. Yo veo por mí nomás. Él se la verá como se la arregla. No, mi hermano. Hay que hacer lo que dice la Escritura. Edificar la vida espiritual de tu hermano es un proceso que requiere compromiso. Mucha gente no se quiere comprometer con eso, pero la Biblia lo dice: edifica la vida de tu hermano. Amén. Y el más importante de todos los textos, 1 de Pedro 2:5, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice este texto? Que tú eres una piedra viva. ¿De qué están hechos los muros? Piedra. Los muros antiguos eran pura piedra. ¿Qué significa una piedra viva? ¿Usted ha visto una piedra viva? ¿Una piedra que hable? No, viva significa que es de suma importancia. Y usted no la va a dejar de lado ni tirar. Todas las piedras son importantes. Y dice que somos edificados como piedras vivas. Y dice casa espiritual. Eso no se nos debe perder nunca de vista. Somos una casa espiritual. Y cuando Pablo dice esto, Pedro dice esto, que somos casa espiritual, ahí es donde el diablo pone interés. El diablo no le pone interés a todas estas cosas. Pero voy a explicar de esta manera. Aquí hay un templo de estas características, pero espiritualmente también hay un templo de estas características. Un templo espiritual, a eso me refiero. Por eso dice aquí, casa espiritual. Así como este templo los refugia y los acoge, espiritualmente hablando, dice que somos una casa espiritual. Y es ahí donde está el interés del diablo. Eso es lo que el diablo quiere destruir. Eso es lo que el diablo quiere detener. Y es ahí donde usted y yo debemos tener ese compromiso de decir: yo esto no voy a dejar que se detenga. Yo quiero ser una piedra viva y quiero ser edificado. Esta casa espiritual tiene dos fundamentos. Todas las casas tienen dos fundamentos. En el caso de nuestra casa espiritual, Juan 1:20 dice: vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Amén. Orar y fe son los pilares de una iglesia, mis estimados hermanos. Y no solamente me refiero a la oración congregacional o a las cadenas de oración, sino a su compromiso en su cuarto secreto, cuando usted se arrodilla, decir: Señor, aquí está mi iglesia, aquí están mis pastores, aquí están mis hermanos. Y no orar por lo que ya ha sucedido, sino lo que va a suceder, lo que viene por delante. Ya vamos a pasar a orar. Nehemías 4:10 leíamos al principio: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. Como última referencia me gusta citar a Gedeón, un hombre importante en las Escrituras. Gedeón le dice a Dios en una oración lo que estaba ocurriendo en Israel, y mira lo que Dios le responde a Gedeón. Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dice: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel. Amén. De la mano de los madianitas. Gloria a Dios. Imagínate, Gedeón ora pidiendo ayuda y Dios le responde: anda, con tu fuerza salvarás al pueblo de Israel. Amén. ¿Sabe por qué es importante tener fortaleza en el Señor? Porque Dios se va a valer de hombres y mujeres fortalecidos en Él. Amén. Bendito eres, Señor. Si quieres que Dios te use, fortalécete en el Señor. Amén. Dice la Biblia que Dios le dice a Gedeón: con tu fuerza, Gedeón, con tu mano vamos a librar a Israel de los madianitas. Los madianitas simbolizan hoy día lo que está ocurriendo, y el desafío de Dios es ese: pelear por nuestro Israel, que es esta es tu Jerusalén. Mucha gente dice: quiero ir a Jerusalén, pastor, quiero ir a Israel. No, este es tu Israel, este es tu Jerusalén. Los muros están aquí afuera. Amén.
Y ahora tú peleas por tu Jerusalén, por tu Israel. Afuera están los madianitas, los filisteos, los que le quieren hacer la guerra a la Jerusalén. Y tú eres un hombre o una mujer que está puesto para defender a tu Jerusalén. Pero hoy día nos encontramos con mucha gente desleal. Gente que vende a sus hermanos. Gente que revela la posición de nosotros dentro. Pablo lo dice, que muchos han entrado secretamente para espiar nuestra libertad en Cristo. Y ahí hay que tener cuidado con eso, hermano. Orar, mis hermanas que son más adultas, sí, Señor, ayúdanos, danos un espíritu de discernimiento. ¿Qué pasaría si llega un avivamiento y de repente 100 personas? Hay muchas iglesias que así han crecido. Dios envía avivamiento y llega mucha gente. El problema está que después, mire, el propósito del muro es que sobre el muro hay atalayas. Ese es el propósito de construir un muro. Cuando Nehemías 4:10 dice, nosotros no vamos a poder edificar el muro, lo que ellos estaban diciendo, esta ciudad va a quedar desprotegida. Porque el propósito del muro era que sobre cada muro habían torres con vigías, con atalayas, con vigilantes. Entonces es importante entender esto, que Jerusalén, sus muros cumplían una función de vigilancia. Y hoy día hay iglesias que al no tener muros, lo que les sucede es que están sin vigías, sin atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? ¿Quiénes son los vigías? Aquellos que Dios usa en la congregación. Porque en una iglesia hay solamente un pastor, en este caso 2 pastores, para X cantidad de personas. No hay un pastor para cada persona. Entonces las ovejas que Dios toma de su rebaño y los capacita con dones, con habilidades del Espíritu, para precisamente mirar lo que ocurre en el rebaño. Yo he ido a iglesias donde han pasado desastres tremendos, porque hay personas que ya está el muro construido y Dios lo ha puesto como un vigía, como una atalaya, y cuando ven el mar se quedan callados. Y después de que viene el desastre, dice, yo sabía que iba a pasar, y no dijo nada. Porque Dios amonesta, Dios advierte, Dios usa a sus hijos. Jesús en San Juan 17 dice que el Espíritu Santo os mostraría lo que ha de suceder. Entonces necesitamos nosotros como iglesia entrar en eso, entrar en esa área de decir, Señor, ayúdanos a edificar nuestros muros, ayúdanos a estar protegidos con tu presencia, y levanta atalayas, hombres y mujeres que estén sobre estos muros y vigilen a tu rebaño. Amén. Mira, tú conoces la historia de Sansón. No vamos a hablar de que Sansón tenía el primero, sino vamos a hablar de otra cosa, cómo se le quitaron las fuerzas. Porque a Sansón se le quitaron las fuerzas. ¿Y cómo se le quitaron las fuerzas? Dice la Biblia que los filisteos contrataron a una mujer y le dijeron, engáñale e infórmate. Si el diablo, esa es su única arma, siempre va a ser la misma, engañar. Y contrataron a Dalila y le dijeron, ahí tienes monedas, engáñale y saca información. Primero, ¿cómo podríamos vencerle? Segundo, para atraparlo, y tercero, para dominarlo. Si el diablo tiene un plan, así como Dios tiene un plan, porque mucha gente dice que el diablo anda en la chacota, que el diablo es lote, lo que le salga. No, el diablo tiene un plan, hermano. Aleluya. Así como Dios tiene un plan trazado, el diablo tiene uno. Y ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros, para conocer el plan de Dios, Dios tiene que revelarnos y nosotros meternos en su voluntad. Pero Él regala su plan. Públicamente lo hace claro. Y la Biblia dice que Dalila engañó a Sansón. Y ahí sale un tremendo problema. Lo último, mi pastora leía el salmo donde dice que la paz está dentro de los muros de Jerusalén. Y eso es el propósito de los muros. Que una iglesia tenga paz. Cuando tú entras a construir los muros, empieza a haber paz dentro del rebaño de Dios. Paz no quiere decir que no van a haber problemas. Problemas van a haber. Circunstancias difíciles van a haber, porque el elemento humano somos nosotros y fallamos. Amén.
Pero es diferente que hayan problemas porque nosotros somos seres humanos a que el diablo venga a hacernos problemas. Último lo que quiero compartir con ustedes, Salmo 84, versos 5 y verso 6. Bienaventurados los que en ti tienen sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Salmo 84, versos 5 y verso 6. Bienaventurados los que en ti tienen sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. ¿Puedes ser fortalecido por Dios y pasar el valle de lágrimas? Puedes. Eso dice la Biblia. Pero dice que una persona que está fortalecida por Dios y pasa el valle de lágrimas, lo transforma en fuente. Usted sabe que las lágrimas no se pueden beber. Son muy saladas. Pero un valle de lágrimas quiere decir que alguien que llora mucho, pasa por muchas cosas difíciles. Pero la Biblia dice que cuando pasas ese valle de lágrimas, lo vas a cambiar en fuente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios sabe lo que usted llora en silencio, lo que usted sufre, lo que vive. Y dice que Dios eso te lo va a transformar en una fuente, en un manantial. Y por eso dice al principio del verso, bienaventurado el hombre y la mujer, que en ti están sus fuerzas. Bienaventurado significa siéntase feliz. Póngase de pie y vamos a orar. Póngase de pie. Me gustaría que pasara adelante y vamos a orar por ustedes, por esta iglesia aquí en Lampa.